Tomen asiento, por favor. Gracias por ese tiempo de alabanza tan ungido que hemos tenido esta mañana, ¿verdad? Tu presencia es el cielo para mí, ¿verdad? Cantamos eso y me pregunto a veces si pensamos un poco en las palabras que estamos diciendo, ¿verdad? Piensen, tu presencia es el cielo para mí, tu presencia es el cielo para mí. Y podemos sentir su presencia en nuestro corazón, ¿verdad? Y nos imaginamos que cuando sentimos su presencia en nuestro corazón, así va a ser el cielo, ¿verdad? Y al tener esa presencia en nuestro corazón y al imaginarnos que así va a ser el cielo, nos imaginamos que va a ser algo bastante maravilloso, ¿verdad? Ahora, si esa es la experiencia de la presencia de Cristo en nuestro corazón aquí en la tierra, imagínense la experiencia de la presencia de Cristo en el cielo cuando lo veamos a Él cara a cara. ¿Saben qué? Nada más eso. Después de cantar eso y después de meditar en eso, debería de abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento y decir, Señor, que sea hoy. Que sea hoy. Y abrimos los ojos, en un momento cerramos los ojos y los abrimos y estamos en su presencia y ahora sí, el cielo y su presencia y su majestad y su gloria, vida eterna. No más muerte, no más dolor, no más llanto, no más enfermedad, no más nada, excepto la presencia del Señor. Señor, tu presencia es el cielo para nosotros. Y te damos gracias, Dios, que nos das esas experiencias aquí en la tierra, en la que claramente nos sentimos que estamos en tu presencia, Señor. Y si eso es un sentir glorioso, si eso trae gozo a nuestro corazón y nos mueve, Señor, a querer estar contigo, solo podemos imaginarnos, oh Dios, lo que va a ser en realidad estar ante ti. Oh Dios, que sea hoy. Señor, que en esas nubes que van pasando por encima de nosotros, que en una de ellas tú estés ahí, listo para llamar a tu pueblo a encontrarse contigo. Señor, que sea hoy. En el nombre de Cristo Jesús, y todos los redimidos dicen, amén. Muy bien. Abran su Biblia, por favor, a el Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos. Vamos a ver algunos pasajes de este Evangelio hoy, que creo que nos van a hablar un poco, inclusive de lo que hemos cantado. Así es que abran su Biblia. Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Y bienvenidos sean todos los que nos van a estar viendo por YouTube, Facebook, Vimeo y todos los demás medios sociales por los que presentamos estas predicaciones. Marcos capítulo 9. El capítulo 9 comienza con un anuncio de parte del Señor Jesús que nos deja ver de repente precisamente lo que estábamos cantando ahorita. Nos deja ver de repente así en una pequeña escena el futuro que tiene reservado para todos los creyentes. Su presencia, su gloria. Ver al Señor en todo su esplendor, ver al Señor tal y como es. Y creo que aquello a quienes Él permitió verlo en esa ocasión, aquellos que Él llamó a subir al monte con Él, que vamos a ver fueron 3 nada más. Creo que ellos lo iban a necesitar más y más pronto que los demás, porque iban a tener que pasar por cosas en su vida que iban a ser bastante fuertes y en algunos casos difíciles. Por eso creo que llamó a Juan, a Jacobo, su hermano, y a Pedro a que tuvieran esta experiencia con él. Estamos hablando, claro, de la transfiguración de Jesucristo. Y comenzamos este capítulo con él haciendo una declaración acerca de algunos de ellos, de nuevo, Pedro, Juan y Jacobo, que estoy seguro los dejó a ellos con la mente así como lista para explotar, pensando en qué querría decir con las palabras que les está diciendo. Noten ahí en el versículo 1 de Marcos capítulo 9, en donde dice Jesús les dijo, de cierto les digo que algunos de los que están aquí, noten, no morirán hasta que vean llegar el reino de Dios con poder. Por favor, piensen en esas palabras que les está diciendo a ellos. Y piensen lo que ellos debieron haber pensado cuando escucharon estas palabras. Les dice ahí muy claramente desierto, y al decir desierto estaba diciendo que podían contar con ello. O sea que iba a suceder, lo entendieran ellos o no lo entendieran, iba a llevarse a cabo lo que les estaba diciendo. Y lo que les estaba diciendo era algo tremendo, porque les dice ahí que algunos de ellos no morirán, les dice, hasta que vean llegar el reino de Dios con poder.
Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Qué era lo que él estaba tratando de decirles con estas palabras? Estaba planeando volver al Padre y luego volver a la tierra durante los siguientes 70 años, de tal manera que ellos todavía pudieran estar vivos para poder ver su reino y su gloria venir. Estaba quizás planeando mantener a algunos de ellos vivos por 2000 años o más, para que cuando él volviera en toda su gloria y el reino de Dios viniera con él, lo pudieran ver. No. No era lo que estaba diciendo, porque ninguno de esas tres personas están vivas. ¿Alguno de ustedes ha visto a Pedro, a Juan o a Jacobo en algún lugar, en algún programa de televisión, en algún noticiero que se le anuncia como los tres apóstoles que el Señor dejó vivos hasta su venida? No, están muertos. De hecho, sabemos en dónde están sus tumbas. La misma Biblia nos dice que Jacobo murió sacrificado por Herodes. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos tres hombres, ¿sí?, nos dejan testimonio de lo que ellos pudieron ver cuando el Señor los invitó a ese monte. Cada uno de los tres evangelios, que son Marcos, Lucas y Mateo, siguen esta misma declaración con el acontecimiento del cual vamos a estudiar hoy, que es la transfiguración de Cristo. Pero como ya les he mencionado antes, esta experiencia en este tiempo era solo para algunos de ellos y no para todos. Y era para aquellos que iban a necesitar de esa seguridad, que iban a necesitar su fe fortalecida, que iban a necesitar que Él se manifestara de una manera poderosa en sus vidas por lo que iban a tener que pasar. Y saben que la experiencia cristiana así es. A veces Dios nos da experiencias a unos que no les da a otros, porque Él nos da a cada quien conforme a nuestra necesidad en el momento en el que estamos. A veces oímos testimonios de experiencias que cierta gente tiene con Dios, que cierta gente tiene en su caminar diario. Hablan de testimonios de que el Señor les habló, de que el Señor les dijo, de que el Señor les reveló. Y a menudo cuando nosotros no hemos tenido una experiencia de esas, nos preguntamos, Señor, ¿por qué él o ella sí y por qué yo no? Saben que el Señor nos da de acuerdo a la necesidad de nuestro corazón, nos da de acuerdo a la necesidad de lo que estamos pasando, nos fortalece para las cosas por las que estamos pasando. Yo no sé ustedes, ustedes saben por lo que está pasando mi esposa, y recuerdo el día que nos revelaron lo que estaba sucediendo, tocó la casualidad, y no fue casualidad, creo que el Señor así lo planeó, de que tuviéramos nuestra última reunión de oración después de esos 21 días que pasamos en oración. Y fue un tiempo tan maravilloso para mí, fortalecedor para mí, consolador para mí. Y saben qué, todos los hermanos que estaban ahí pudieron disfrutar de esa experiencia, porque eso era lo que Dios tenía para nosotros en ese día. Y vimos la gloria de Dios, sentimos la presencia de Dios. Y eso nos ayudó, a mí principalmente, pero a todos, a poder seguir adelante enfrentando las cosas que íbamos a tener que enfrentar. Y estoy seguro que todos nosotros tenemos diferentes cosas que estamos enfrentando, y el Señor nos da de acuerdo a nuestra necesidad para cada una de esas necesidades. Noten, en el versículo 12 nos dice: 6 días después Jesús se llevó aparte a Pedro, Jacobo y Juan, y los llevó a un monte alto, y ahí se transfiguró delante de ellos. Se transfiguró, se cambió. La palabra que se traduce aquí, transfiguró, es la palabra que traducimos a veces al español como metamorfosis. Como cuando el capullo se convierte en gusano y el gusano se convierte en mariposa. El gusano se convierte en una naturaleza completamente diferente a la que está, y se convierte en una mariposa que es completamente diferente a lo que fue. Entonces, lo que nos está diciendo aquí las Escrituras es que el Señor se transformó completamente de la naturaleza completamente humana que tenía a una visión completamente celestial, como vamos a ver ahorita. Y los llevó a ellos. ¿Por qué ellos? Porque eran los tres principales entre los discípulos, porque eran los más importantes, porque eran los que más amaba, ¿verdad? Porque eran sus hijos preferidos, como los padres, ¿verdad? Cuando tienen hijos preferidos, cuando tienen 2, 3 hijos, los que tienen 2 o 3 hijos, ¿tienen a un hijo preferido? Yo sé que todos van a decir que no. Yo sé que todos van a decir que no, pero yo sé que sí. Digo, en mi familia, mi hermano menor fue el preferido siempre. Hoy para él todo lo necesitaba, porque era el más chico. Necesitaba más protección, necesitaba más cosas. Los más chicos como que siempre
a veces son los preferidos, ¿verdad? Para los más grandes. Pero para los más grandes, pero para los más chicos, ¿quiénes son los preferidos? Los más grandes, ¿verdad? Porque es el mayor, porque es el que va a llevar el nombre adelante, ¿verdad? Porque es el que va a seguir con la tradición familiar. No hay satisfacción nunca, ¿verdad? Pero no era que él hubiera preferido a estos tres más que a los otros 9, no era eso, sino que ellos iban a necesitar ser alentados con esta visión celestial mucho antes que todos los demás. Y esta visión les iba a ayudar a seguir adelante con el llamado que Dios iba a poner sobre sus vidas a pesar de todas las cosas que sufrieron. Ahora vamos a verlos a cada uno de ellos. Por ejemplo, Pedro. Pedro casi inmediatamente después de la ascensión del Señor al cielo fue puesto en la posición del líder del movimiento que estaban haciendo. Él fue el que el día de Pentecostés se puso de pie y predicó el evangelio y 3,000 personas se convirtieron. ¿Sí? Él fue de los primeros que fue ante el concilio, que fue golpeado, que fue abofeteado, que fue puesto en la cárcel, ¿verdad? Por predicar el evangelio. Entonces esta visión iba a servirle a él como aliento, porque él iba a tener la seguridad de que lo que el Señor Jesucristo les había prometido en cuanto a sufrir por causa de él y del evangelio iba a valer la pena. Jacobo, por ejemplo, iba a ser el primero de los apóstoles en ser sacrificado por su fe. Lo vemos en Hechos capítulo 12. En Hechos capítulo 12, los versículos 1 y 2, ahí se nos dice: por esos mismos días el rey Herodes mandó a prender a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Y a Jacobo, hermano de Juan, ¿qué dice? Lo mató a filo de espada. Imagínense entonces ustedes el aliento que ha de haber sentido Jacobo al momento de su muerte, al recordar esta experiencia de haber visto al Señor Jesucristo en toda su gloria. ¿Verdad? Es el mismo sentimiento que nosotros tenemos ahora cuando hablamos de irnos al cielo. Nosotros le creemos al Señor, por lo tanto sabemos que al cerrar nuestros ojos aquí en la tierra vamos a abrirlos en la presencia de Él y por lo tanto eso nos da aliento. Ayer fui a visitar a una hermana que tiene cáncer y está ya muy grave. Y le digo a su esposo: hermano, dime, ¿qué quieres que pida para ella? ¿Qué le pido al Señor? Porque llega el momento en el que ya, inclusive como pastor, no sabe uno qué pedir. ¿Sanidad? ¿Será esa la voluntad de Dios? ¿Llevársela a su presencia? ¿Será esa la voluntad de Dios? De manera que le pregunto a la persona más interesada y le digo: ¿qué quieres que pida? Y me dijo: ¿sabes qué? Pídele a Dios que la tenga en su presencia. ¿Sí? Ya sea que la mantenga aquí por lo que la vaya a mantener aquí o se la lleve, pero que la mantenga en su presencia. ¿Qué fe? ¿No es cierto? ¿Qué corazón de estar dispuesto a dejar ir a un ser amado, de estar dispuesto a dejarle a Dios la decisión de que se la lleve o se quede aquí, pero que sea lo que sea, que ella sienta que está en su presencia? Se necesita tener una gran fe para poder hacer eso. Y creo que esta experiencia le dio a Pedro, a Jacobo y a Juan eso que necesitaban. Imagínense entonces de nuevo a Jacobo listo para ser sacrificado y acordarse en su mente de la visión que había tenido de Jesucristo. Juan iba a ser el que tuviera el ministerio más largo de todos los apóstoles. Y como leemos en el libro de Apocalipsis, iba a ser exiliado a la isla de Patmos, en donde escribió la revelación de Jesucristo, a los 90 y tantos años. Después nos dice la historia de haber sido hervido en aceite por Herodes. Imagínense entonces cada uno de ellos teniendo que pasar por estas experiencias después de haber visto la gloria del Señor. Ha de haber sido para ellos mucho más fácil experimentar esto después de haber visto a Cristo en todo su esplendor. ¿No creen? Ahora, solo Dios y Jacobo saben el impacto que esta experiencia tuvo en él, pero tanto Pedro como Juan escribirían años después acerca de esta experiencia que tuvieron con Jesucristo en el monte. En 2 de Pedro, capítulo 1, comenzando con el versículo 16, Pedro escribe esto: porque cuando les hicimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo su poder, noten lo que dice, no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas, sino como quienes han visto su majestad con sus propios ojos. Pues cuando Él recibió de Dios Padre la honra y la gloria, desde la magnífica gloria le fue enviada una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco.
Noten lo que dice el versículo 18. Y nosotros oímos esa voz que venía del cielo mientras estábamos con él. ¿Dónde? En el Monte Santo. ¿Por qué creen que Pedro predicaba como predicaba? ¿Se acuerdan? Pedro era el bocón, Pedro era el que siempre se andaba metiendo en problemas, Pedro era el que se aventaba sin medir las consecuencias. Ahora, después de esta experiencia, él puede hablar con toda seguridad, él puede hablar con toda confianza de que lo que está diciendo es verdad. ¿Por qué? Porque él lo vio en aquel monte. Él lo vio en aquel monte. Juan nos dice en Juan capítulo 1 y el versículo 14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre. Noten, llena de gracia y de verdad. Entonces Juan también pudo sufrir todo lo que sufrió, pudo pasar por todo lo que pasó porque había visto la gloria de Dios, porque había visto a Jesucristo venir con poder y gloria, porque lo habían visto tal y como Él era. Esto me lleva a una conclusión a mí, que espero que los lleve también a ustedes a la misma conclusión. Y esta conclusión es que todos debemos buscar tener ese tipo de experiencias sobrenaturales con Jesús. Porque aún las podemos tener cuando hacemos todo a un lado para darnos el tiempo de tener íntima comunión con Él. Todavía podemos tener este tipo de experiencias espirituales. Todavía podemos tener este tipo de experiencias gloriosas con el Señor. Cuando, como Pedro, Juan y Jacobo, obedecemos el llamado del Señor a subir al monte a estar a solas con Él. Pero a menudo recibimos el llamado del Señor a subir al monte a estar a solas con Él. Y por tantas ocupaciones que tenemos, por tantas preocupaciones que tenemos, por tantas cosas que llenan nuestra mente, nuestro corazón, no hacemos el tiempo para subir a ese monte. Inclusive hay veces en las que sentimos el llamado al monte, pero sentimos que lo que tenemos que hacer, sentimos que lo que nos está llamando, nuestras responsabilidades aquí en la tierra son mucho más poderosas e importantes que subir al monte con Él. Y mis hermanos, no hay nada más importante que subir al monte con el Señor y tener íntima comunión con Él. Por eso, cuando se nos presenta la oportunidad de estar en uno de esos retiros como el que les acabo de anunciar ahorita, que a menudo se hacen en la iglesia, debemos hacer todo lo posible por asistir a ellos, ¿sí? Por asistir a ellos, por ir a buscar el rostro de Dios, por retirarnos por un tiempo, a que lo único que hagamos durante ese tiempo es volver nuestra mirada y nuestra atención al cielo y decir: Señor, desciende, tócame, déjame ver tu gloria, déjame ver tu poder, sáname espiritual, física, emocionalmente. Debemos entonces buscar, porque podemos vivir esa experiencia de la realidad de acercarnos a Dios. Otra manera en la que podemos tener esta experiencia, se los mencioné hace un momento, los servicios de oración en la iglesia, en donde el único fin es el buscar el rostro de Dios y poder ver un destello de su gloria. El jueves pasado, hace 2 jueves que nos reunimos para simplemente cantar y orar y compartir escrituras. Qué tiempo tan hermoso fue, ¿no es cierto? Los que estuvieron ahí, levantando nuestras manos a Él en adoración, levantando nuestras voces a Él en adoración, cada uno pidiendo por lo que traía en su corazón, por esa necesidad que tenía en su corazón, pidiendo por su familia, pidiendo por sanidad, pidiendo por mi esposa, por la hermana Elizabeth, pidiendo por la iglesia. Y terminamos como a qué horas, eran como las 8:15, 8:20 y como que todos nos quedamos así como, ¿y ahora qué? Como que, ¿qué hacemos ahora? ¿Nos vamos? ¿Es tiempo de irnos? No me quiero ir, quiero quedarme aquí, como vamos a ver ahorita que Pedro, quiero quedarme aquí, quiero seguir cantando, quiero seguir orando, quiero seguir experimentando esto que no experimento en ningún otro lugar más que cuando estoy en la presencia de Dios. Entonces debemos buscar estas experiencias. Sí, la fe en Cristo tiene mucho que ver con el intelecto, sí, pero también tiene que ver con el corazón y con buscar estas experiencias espirituales que solamente Él puede proveernos a nosotros. Noten que dice ahí que se transfiguró delante de ellos. De nuevo, la palabra que se traduce se transfiguró es la palabra que a veces traducimos metamorfosis, ¿sí? Y el hecho de que esta palabra se use aquí nos deja saber que fue literalmente una transformación física.
Y no solamente una luz que apareció en el cielo y brilló sobre él, sino que él mismo fue transformado. Él mismo cambió la naturaleza, los elementos físicos que lo componían, cambiaron, se transformaron completamente. ¿Sí? Y esto debe ser de gran aliento para nosotros también. Porque recuerden, Jesucristo era 100% hombre. Y siendo 100% hombre, pudo experimentar esa transformación delante de ellos, de una naturaleza a otra. Y esto debe de ser aliento para nosotros, porque la Biblia nos dice que nosotros cuando venimos a Jesús también somos transformados. Y tenemos que creerlo. No nada más como un conocimiento intelectual, no nada más algo que entre en nuestro cerebro, sino tenemos que creerlo en nuestro corazón, que cuando vinimos a Cristo fuimos transformados. Ya no somos las mismas criaturas que antes. Porque si no estamos convencidos de ello, vamos a seguir comportándonos como las criaturas que éramos antes de venir a Jesús. Y eso no debe ser. Porque Él nos ha dado una nueva naturaleza. ¿Luchamos contra la antigua naturaleza? Sí, diariamente. Pero diariamente la sometemos por el poder del Señor, por el poder del Espíritu Santo. Y cuando nos sorprendemos nosotros mismos obrando en la antigua naturaleza, nos detenemos nosotros mismos, clamamos al Señor para que nos llene de poder para decir que no a la carne y seguimos adelante en el Espíritu después de confesar nuestro pecado. Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y así lo tengamos que hacer 10 veces diariamente. 10 veces lo hacemos porque queremos experimentar esa transformación del Señor Jesucristo en nosotros. Pablo les escribe a los Corintios en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva ¿qué? Creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Mis hermanos, por eso la gloria es tan gloriosa. Porque cuando lleguemos a su presencia, atrás va a quedar todo lo viejo. Todo esto viejo va a quedar atrás. Todo esto va a ser hecho nuevo. Así que cuando esté muerto y en la presencia de Dios, voy a estar en la mejor condición que jamás haya estado aquí en la tierra. Por eso yo digo, Señor, ven. No, porque ya estoy cansado de tener que tomar pastillas para la presión, para la alta presión. Ya estoy cansado de tener que tomar pastillas para las alergias cada primavera. Ya estoy cansado de tener que tomar pastillas para el dolor de talones, porque pues ya está veterano uno, ya le empiezan a doler cosas que nunca pensó que le iban a doler, ¿verdad? Y por eso anhelamos el cielo, porque vamos a ser completamente transformados. En 2 de Corintios 3:18, Pablo sigue diciendo, por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como un espejo, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando buscamos esas experiencias espirituales, mis hermanos, somos transformados. El Señor nos lleva de gloria en gloria y anticipamos la próxima vez que podamos estar en esa situación otra vez. Este jueves recibí algunos mensajes. Nos vamos a reunir el jueves para un tiempo de oración. Y cada vez que recibí un mensaje haciéndome la pregunta, pensaba, oh my goodness, lo extrañamos, lo necesitamos. Lo deseamos. Y eso es precisamente el propósito. Que empecemos a buscar más las experiencias espirituales y celestiales en lugar de buscar las experiencias terrenales. Ese es el propósito de ello. Por eso debemos hacerlo tanto como podamos. Y ya tengo en mente cuándo va a ser el próximo jueves. Pero no lo revelé. No lo revelé. ¿Saben por qué? Porque quiero cuando lo anuncie, que aquellos que tienen esa hambre vengan por el deseo de encontrarse con Jesús y no porque va a ser otra reunión más en la iglesia. Porque nunca debemos venir a la iglesia porque es una reunión más en la iglesia, porque es un estudio bíblico más en la iglesia, porque es domingo, porque es martes, porque es miércoles. Porque es un servicio especial. No, debemos venir a la iglesia porque deseamos estar en la presencia del Señor y disfrutar de esa presencia. Y de nuevo, esperamos una última transfiguración final de nosotros mismos
a la misma imagen de nuestro Señor Jesús. En primera de Juan, capítulo 3, los versículos 1 al 3, Juan, uno de los que experimentó esto también, dice: miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, note lo que dice ahí, seremos semejantes a Él porque lo veremos como tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Ustedes creen que Juan estaba convencido de que esto era cierto? ¿Ustedes creen que había convicción en su corazón de que esto iba a ser cierto? Claro que lo había. ¿Por qué? Porque había visto a Jesucristo completamente transfigurado, de hombre en un ser divino como el que verdaderamente era. 100% hombre, 100% Dios. Ahora noten cómo se sigue describiendo aquí en el versículo 3 de Marcos 9. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos como la nieve. Nadie en este mundo que los lavara podría dejarlos tan blancos. ¿Se dan cuenta aquí? Estaban notándolo todo. Estaban viéndolo todo, estaban absorbiéndolo todo. Notaron que los vestidos que Jesús traía puestos eran tan blancos como la nieve. ¿Alguna vez han estado en la nieve cuando el sol está brillando, está reflejándose de la nieve? No puede uno ver la nieve. Es tan resplandeciente. ¿Sí? Y así eran los vestidos de Jesucristo en esta ocasión. Y luego noten que dice que nadie en este mundo que los lavara podría dejarlos tan blancos. En otras palabras, esto no era nada terrenal, esto no era nada que el hombre pudiera reproducir. Era algo que solamente Dios podía hacer. Y de nuevo, volviendo a las experiencias con Dios, en los retiros, en los tiempos de oración, en los tiempos de adoración y alabanza. Esas experiencias que tenemos no es nada que el hombre pueda reproducir. Aunque el hombre trata de reproducirlos. Trata de reproducirlos con luces, con ambiente, con humo, con música muy en gran volumen, con gente en la plataforma brincando y tratando de motivar a la gente a alabar a Dios. ¿Saben qué? Si se tiene que trabajar tanto para motivar a alguien a alabar a Dios, esa persona no está ahí para alabar a Dios. Está ahí para ser divertida. Está ahí para ser distraída. Porque saben que el verdadero adorador de Dios no necesita más motivación más que saber que está en su presencia. Y no va a haber necesidad de nada más. Puede estar en el mismo desierto y de todas maneras su corazón va a ser movido a alabar a Dios. Y luego, por si eso fuera poco, noten el versículo 4, y les aparecieron Elías y Moisés y hablaron con Jesús. Elías y Moisés. Ahora, ¿cómo supieron que eran Elías y Moisés? No sé. A lo mejor traían un gafete, ¿verdad? Uno que decía Elías y el otro decía Moisés. ¿Sí? A lo mejor Elías bajó en un carro de fuego y Moisés bajó con una vara en la mano, no sé. Pero ellos supieron que eran Elías y Moisés. Y hay una razón por la que estos dos son los que aparecieron con el Señor. Moisés estaba representando la ley, Elías estaba representando a los profetas. Moisés estaba representando a los que son alcanzados por Dios y llevados al paraíso después de su muerte, porque Moisés tuvo que morir. Y Elías estaba representando a aquellos que no verán la muerte, sino que como él serían arrebatados y llevados al cielo. Vemos las dos instancias ahí. El que muere y es llevado al cielo después de muerto, aun cuando el cuerpo todavía está aquí en la tierra. Y el que no muere, sino que es arrebatado y es llevado al cielo, como lo fue Elías. Y muchos de nosotros vamos a tener esa experiencia. Y digo de nosotros, porque yo creo, confío en el que el Señor va a venir antes de que yo tenga que pasar por la puerta de lo que llamamos muerte. Pero si no es así, el lugar al que voy va a ser el mismo. Así es que gloria a su nombre de todas maneras. Amén. Pero muchos vamos a experimentar ya sea lo uno o lo otro. ¿Sí? De igual manera, justo enfrente de ellos, los discípulos vieron evidencia de una vida más allá de esta vida. Porque vieron a dos seres que ya no estaban aquí en la tierra. Moisés ya había muerto hacía unos 1400 años y Elías había subido al cielo unos 900 años antes. Y aún así, ahí estaban.
vivos en gloria delante de ellos. Y esto les iba a dar confianza a ellos y nos debe dar confianza a nosotros, ¿sí? De que hay una vida más allá de esta vida. De que hay algo más allá. Porque Dios no es Dios de los muertos. Dios es Dios de ¿quiénes? De los vivos. Entonces, si Dios es nuestro Dios, nosotros vamos a vivir para siempre. Y al vivir para siempre quiere decir que vamos a estar en su presencia para siempre. ¿Sí? Entonces, al ver a estos dos hombres, esto abre sus ojos a que, hey, Moisés murió hace tantos años ya y ahí está. Elías fue arrebatado y llevado al cielo y ahí está. Quiere decir que hay otro mundo diferente a este mundo. Y esto debe ser también de gran aliento para nosotros. Porque esta es una evidencia de que los muertos no mueren, de que el cuerpo muere, pero la persona sigue viviendo. ¿Sí? Entonces debemos de mantener estas cosas en nuestra mente y en nuestro corazón porque son evidencias que la Biblia nos da de que lo que el Señor nos dice es cierto. Ahora noten lo que Pedro dice en el versículo 5. Pedro le dijo entonces a Jesús: Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y es que no sabía qué decir, pues todos estaban espantados. Noten lo que Pedro dice aquí. Señor, ¿sabes qué? Si esta es la experiencia que vamos a tener aquí, ya no hay que bajar, ya no hay que bajar ahí abajo. En donde hay tanta maldad, en donde hay tanta incredulidad, en donde hay tantas cosas que vienen y entristecen al espíritu. Vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer tabernáculos, dice la Reina Valera 60, que son como tiendas. Lo que estaba diciendo es: vamos a poner 3 tiendas de campaña aquí. Una para Elías, una para Moisés y una para ti. ¿Y sabes qué? De aquí y hasta que tú quieras nos quedamos aquí contigo. Qué corazón tan hermoso de Pedro, ¿no es cierto? Digo, Pedro se le malentiende muchas veces su motivación, pero aquí su motivación es algo, quiere estar ahí en la gloria de Dios. Por eso, volviendo a los retiros, volviendo a los servicios de oración, ¿sí? No deberíamos de querer irnos. Como este jueves que pasamos hace un par de semanas. En serio, los que estuvimos ahí lo saben, que no estoy mintiendo. Terminamos y todos nos quedamos así como que, ok, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Tiene que seguir algo, no puede ser todo esto. No puede terminar aquí, no puede. Esta experiencia es demasiado hermosa como para que termine. Pero nos fuimos, así como ellos se fueron. Noten en el versículo 7. En eso vino una nube y les hizo sombra. Y desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Vean, Pedro está diciendo: vamos a poner una tienda de campaña aquí para Moisés, una para Elías y una para Jesús. Y aquí nos vamos a quedar nosotros con ellos. Y los 3 van a estar aquí para consolarnos. Los 3 van a estar aquí para enseñarnos. Y lo que estaban haciendo era que estaban poniendo a Moisés y a Elías y a Jesús en el mismo nivel. Y cuando eso sucede, la voz de Dios no se hace esperar y dice: no. Dice: este Jesús es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. Elías tuvo su tiempo, Moisés tuvo su tiempo, hicieron su ministerio, lo hicieron bien, lo cumplieron, pero ya ellos quedaban a un lado y ahora al que se debe escuchar es ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Tenemos que ponerlo a Él por encima de todos ellos, porque Él es el nombre que es exaltado sobre todo nombre. Él es el que es exaltado hasta lo máximo. Y a nadie debemos escuchar, así se llame profeta, se llame apóstol, se llame anciano, se llame lo que se llame. A nadie debemos escuchar antes de escuchar las palabras de Jesús. A nadie debemos de prestar atención antes de prestar atención a lo que Jesús dice. Ninguna enseñanza debemos aceptar si no se alinea con las enseñanzas que Jesús dio. Porque desde el principio el Señor le dijo a través de Moisés a los hijos de Israel que les iba a mandar un profeta al cual deberían escuchar cuando Él llegara. En Deuteronomio capítulo 18 y el versículo 15
nos dice ahí a través de Moisés, el Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo, como Moisés. Noten, a él deberán escuchar. Moisés profetizando aquí que iba a llegar el momento en el que de su mismo pueblo iba a salir alguien que iba a ser hermano de ellos, hermano de carne, porque Jesús fue del linaje de David de acuerdo a la carne, que era de la tribu de Judá. Y les está anticipando que va a venir alguien que va a salir en medio de ellos y a él es al que deben escuchar. ¿Cómo sabemos que esto es cierto? Bueno, porque se nos corrobora en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 3, comenzando con el versículo 22. Pedro predicando aquí dice, porque Moisés dijo, el Señor su Dios les levantará un profeta de entre sus hermanos como me levantó a mí. Ustedes deben atender a todo lo que Él les diga. Todo aquel que no escuche a ese profeta será eliminado de su pueblo. Entonces Moisés lo profetiza. Pedro lo confirma en que Jesucristo era aquel profeta del cual Dios había hablado al pueblo de Israel a través de Moisés. Y luego, para cerrar este punto con broche de oro, tenemos al escritor de la carta a los Hebreos. Y en Hebreos capítulo 1, los versículos 1 y 2, se nos dice, Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres, ¿por medio de quién? De los profetas, versículo 2. En estos días finales nos ha hablado por medio de quién? Del Hijo, quien constituyó heredero de ¿cuánto? De todo, y mediante el cual hizo ¿qué? El universo. Gloria a su santo nombre. Amén. Entonces la palabra de Dios nos dice, sí, el Señor usó a Moisés, sí, el Señor usó a los profetas, sí, el Señor ha usado a muchos hombres, sí, para escribir las escrituras por medio del Espíritu, para hablar verdades acerca de sí mismo. Pero en estos últimos tiempos, ¿a quién usó? Al Hijo, que es Jesucristo. Por eso cuando alguien me habla de algún profeta o de algún apóstol o de algún doctor o de algo que tiene una nueva revelación acerca de lo que Dios está diciendo o haciendo en nuestros días, tengo que verlo con algo de escepticismo. Tengo que verlo con algo de escepticismo. ¿Por qué? Porque tengo que ver todo lo que estos llamados profetas y apóstoles y doctores dicen a la luz de lo que Jesús ha dicho. Y si lo que ellos dicen a la luz de lo que Jesús ha dicho resulta ser falso, entonces tengo que identificarlos como lo que son, falsos profetas. Y si estuviéramos en tiempos bíblicos, ¿qué tendríamos que hacer con ellos? Apedrearlos. Ahora, no les estoy diciendo que vayamos a apedrear a todo falso profeta que encontremos. Eso se lo dejamos al Señor, ¿ok? Eso se lo dejamos a Dios. Pero si lo identificamos y le decimos, apártate de mí, Satanás, porque eso no va de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo ya habló. Por eso entonces, todos estos llamados, todo lo que estos llamados profetas nos digan, debemos de ponerlo a la luz de lo que Jesús ya dijo. Y si lo que dice no queda con lo que Jesús dijo, entonces debemos hacer a esas enseñanzas y a ese profeta a un lado. Y a veces usan apenas lo suficiente de la Biblia como para engañar a gente que no conoce la Biblia. Usan un poco de información aquí, un versículo por aquí, un versículo por allá, citan esto por acá, citan esto por allá. Y Jesús dijo, y la Biblia dice, nunca han oído que la Biblia dice que no, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí? ¿En qué libro dice eso? No lo dice, ¿no es cierto? Es una falsedad eso. O la Biblia dice que Dios odia el pecado, pero aborrece el pecado, pero no el pecador. ¿Me pueden decir, por favor, la cita bíblica en donde de donde sacaron eso? ¿Saben quién lo dijo? Gandhi creo que lo dijo. Debemos de tener bien grabadas las palabras de Jesús. En la mayoría de nuestras Biblias las palabras de Jesús están en rojo. ¿Sí? Si tan solo leyéramos todas las palabras en nuestra Biblia que están escritas en rojo, tendríamos todas las enseñanzas de Jesús. Y podríamos entonces medir todo lo que se nos dice a la luz de lo que Jesús dijo y darnos cuenta de cuando a una falsedad se nos está diciendo o no. Pero sí, el Señor que habló por medio de Moisés, habló por medio de Elías, de Eliseo, de Jeremías, de Nehemías, de Esdras, de todos esos. Sí, en aquellos tiempos les habló a través de ellos, pero ahora en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de ¿quién?
a través del Hijo. Y a Él, como el Señor mismo dice, a Él escúchenlo. A Él préstenle atención. Hagan lo que Él les dijo, lo que Él les diga. Como María cuando el Señor convirtió el agua en vino, ¿se acuerdan? Cuando María va y le dice, Jesús, se les acabó el vino. Y luego el Señor le dice, ok, ama, ¿y qué quieres que haga? Y María se da la vuelta y les dice a los que estaban encargados de servir, hagan lo que Él les diga. No le mandó diciendo, ¿sabes qué? Pues tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Les digo, hagan lo que Él diga. Y ya Él dio las instrucciones y lo hizo. Versículo 8 de Marcos 9 sigue diciendo, miraron a su alrededor, pero no vieron a nadie, solo Jesús estaba con ellos. Y mientras bajaban del monte, Jesús les mandó que no dijeran a nadie nada de lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Por eso ellos guardaron el secreto entre sí, aunque se preguntaban qué querría decir aquello de resucitar de los muertos. Entonces les preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Entonces ellos despertó él una duda en ellos al decir que no dijeran nada hasta que él resucitara de los muertos. Y aun cuando no entendían lo que él quería decir con que iba a resucitar de los muertos todavía, aunque ya lo había anunciado un par de veces, entonces ellos le preguntan, bueno, ¿por qué entonces dicen los escribas que era necesario que Elías venga primero? Que Elías no va a bajar con nosotros a la ciudad y después de eso va a venir el Mesías. Y ellos sabían que esto era lo que las escrituras decían, porque Malaquías capítulo 4, los versículos 5 y 6 nos dicen lo siguiente. Malaquías 4, 5 y 6 dice, tomen en cuenta que antes de que llegue el día grande y terrible del Señor, yo les enviaré al profeta Elías. Y él hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres para que yo no venga a destruir la tierra por completo. En otras palabras, miren, antes de que venga este gran día, ese día terrible del cual nos habla Isaías, yo voy a mandar a Elías para que él predique y vuelva el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos para que se arrepientan, para que predique arrepentimiento. Y así todos los que reciban el mensaje de arrepentimiento y reciban el mensaje del reino, no tengan que morir con el resto del mundo. ¿Sí? Nosotros hemos escuchado el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Nosotros hemos escuchado el mensaje a arrepentirnos de nuestros pecados y acercarnos a Dios para el perdón completo de pecados. Por lo tanto, si esto es cierto, entonces nosotros no vamos a morir destruidos con el resto del mundo. ¿Sí? Entonces el Señor ya les había dicho, pero noten lo que le responde él en el versículo 12. Y él les respondió, a decir verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo entonces dice la Escritura que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Ahí está la respuesta a su pregunta. Porque el Señor quiere reiterar que antes de que suceda todo lo que ellos están diciendo que va a suceder, primero el Hijo del Hombre tiene que sufrir, tiene que morir, tiene que pagar por los pecados del mundo y después que a través de esa muerte y a través de su resurrección el hombre pueda tener la manera de ser redimido y de ser reconciliado con Dios, entonces va a venir ese terrible día del Señor. Noten la misericordia de Dios, noten la gracia de Dios, noten la compasión de Dios por el hombre, que está dando todas estas señales, que está dando todo esto, está anticipando todo esto, dándoles a entender lo que las escrituras querían decir. Versículo 13 sigue diciendo, pues yo les digo que Elías ya vino y que hicieron con él todo lo que quisieron, tal y como está escrito de él. Ahora, para tener más aclaración acerca de lo que se les está diciendo aquí y de cómo lo entendieron ellos, tenemos que ir a Mateo capítulo 17, los versículos 10 al 13, en donde leemos lo siguiente. Entonces sus discípulos le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Jesús les respondió, a decir verdad, Elías vendrá primero y restaurará las cosas. Pero yo les digo que Elías ya vino. Noten lo que dice ahí en el versículo 12. Y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. Noten el versículo 13. Al escuchar esto, los discípulos comprendieron que les estaba hablando ¿de quién? De Juan el Bautista. Cuando él dijo esto, ellos dijeron, oh, era Juan el Bautista.
Era Juan el Bautista el que vino predicando ese arrepentimiento. Era Juan el Bautista el que venía predicando ese evangelio. Era Juan el Bautista el que estaba llamando a los hijos a reconciliarse con los padres y a los padres con los hijos. Era la advertencia de Juan el Bautista de lo que está hablando aquí. Ahora falta solamente su pasión, su padecimiento, su muerte, su resurrección. Y entonces, después de eso, podemos esperar que suceda todo lo demás. Mis hermanos, Dios no nos ha dejado sin instrucción. Dios no nos ha dejado sin revelarnos sus planes. Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que los iba a empezar a llamar que sus amigos. ¿Por qué? Porque a sus amigos les iba a decir todo lo que iba a hacer. Porque no iba a dejar de revelarles absolutamente nada. Y a través de las Escrituras el Señor nos ha revelado todas las cosas que van a pasar. Y si tan solamente prestamos atención a las Escrituras, sabemos en qué tiempos vivimos. Y si sabemos en qué tiempos vivimos, sabemos que es urgente, urgente para nosotros predicar el Evangelio, para que todas esas personas que van a venir al conocimiento de la salvación de Jesucristo a través de su muerte y resurrección, vengan y no tengan que sufrir el fin que les espera a todo el mundo. Y nosotros como cristianos, nosotros como seguidores de Cristo, que sabemos lo que va a pasar, tenemos que primeramente creer que lo que Él nos ha dicho es cierto, y luego tenemos que hacer o vivir vidas que manifiestan que creemos que lo que Él ha dicho es cierto. Porque algunos de nosotros, ¿hay alguien aquí que todavía no esté convencido de que Jesús es el camino, la verdad y la vida? De que nadie viene al Padre si no es por Él y no por ningún otro o por ninguna otra. Hay alguien que no esté convencido todavía, porque eso es esencial para poder ser salvos. Hay alguien que no esté convencido que en un abrir y cerrar de ojos vamos a encontrarnos ante la presencia de Dios, ya sea porque el Señor viene por su iglesia o porque nos llama a su presencia por medio de una enfermedad o por medio de algo que suceda, porque si no estamos convencidos de ello, entonces no vamos a estar viviendo como el Señor nos llama a vivir. Hay alguien que no esté convencido de que un día vamos a ser completamente transformados y este cuerpo de muerte va a ser cambiado en un cuerpo glorioso como el de Jesús y vamos a poder estar en su presencia por toda la eternidad, porque si no estamos convencidos, entonces estamos perdiendo el tiempo aquí, estamos jugando a la iglesia, estamos jugando al cristiano y eso no nos va a salvar a ninguno de nosotros. Tenemos que estar completamente convencidos, tiene que haber convicción en nuestro corazón y tenemos que salir de aquí, tenemos que cada día despertar y acostarnos con esa convicción de que lo que la palabra de Dios dice es cierto y podemos confiar en ello. De nuevo, y mientras el grupo de alabanza pasa al frente, quiero que lean conmigo Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan capítulo 3, los versículos 1 al 3, los vamos a leer de nuevo. Primera de Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. Noten lo que dice: miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Y luego noten lo que sigue: y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque lo veremos tal como Él es. Tendremos la misma experiencia que Pedro, Juan y Jacobo. Y lo vamos a ver tal y como es. Pero luego el versículo 3 que dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Lo creemos? ¿Estamos convencidos de ello? Entonces diariamente vamos a ir ante la presencia de Dios y vamos a decir: Señor, purifícame. Hazme como oro refinado hoy. Hazme como la plata. Y aun cuando me tengas que hacer pasar por el fuego para que toda la contaminación del mundo se me caiga y pueda ser oro puro. Señor, purifícame para estar preparado para la venida de mi Señor por mí. Ese debe ser nuestro corazón. Ahí debe estar nuestra seguridad. Ahí debe ser puesta nuestra fe en Él y solamente Él. Porque Él nos ha revelado a través de su palabra, su voluntad y todo lo que va a pasar. Y o confiamos en ello
o no. O lo creemos o no. No hay término medio. No hay manera de mantenerse en medio para tratar de poner un pie en el cielo y otro pie en la tierra. Tenemos que hacernos para un lado o para el otro. Y si estamos convencidos de que esto es cierto, vamos a clamar a Él. Vamos a invocar su nombre. Y vamos a confiar en que todo el que invoque el nombre de Jesús es ¿qué? Salvo. Por la gloria y la gracia de Dios. Amén. Oremos.